claves jurídicas, Baltasar Garzón. Para empezar, esta. Conocemos el fallo, pero no conocemos la sentencia. Porque en un caso de filtraciones, el Supremo ha estimado que esto se podía filtrar y ha querido hacer un 20N pública la condena, no la argumentación. ¿Esto? No, la obligación del Tribunal Supremo es que no se filtre, de modo que si da por hecho que se podía filtrar, es que ya no están cumpliendo con su obligación. En todo caso, una eventual filtración sería muchísimo menos dañina que lo que está siendo la publicación de un fallo frente al cual ni puedes recurrir, ni puedes argumentar, puedes hacer juicio de pronóstico y mientras tanto estás despellejando al fiscal general del Estado que no sabe a esta hora por qué se le ha condenado. ¿Usted cree que esto es un accidente o que esto es una intención? Bueno, no es que sea intención, es voluntariedad pura y absoluta. Es decir, no es que se han equivocado, no es que no han calculado. Si nosotros estamos haciendo esta valoración y este juicio aquí, exactamente quienes tienen el poder del hecho, en este caso del fallo judicial, saben perfectamente cuál va a ser el resultado. Esto es una bomba de relojería judicial. Es anunciar un fallo que para mí, aparentemente, y podemos hablarlo después, es arbitrario e injusto. Vamos a leerlo porque lo que tenemos hoy sobre la mesa es efectivamente una crisis judicial y una crisis política abierta ya, con una sentencia insólita, porque los indicios que se habían puesto sobre la mesa en el juicio apuntaban en la dirección contraria, en la de la exculpación. Pero se condena al fiscal general del Estado. Ya digo que hoy los socios del gobierno están hablando de golpe judicial. Cañedo, a esta hora el gobierno está buscando un relevo y Cañedo, a esta hora hay verdadero incendio político. El Ejecutivo muy dolido, muy enfadado. Malestar, enfado, indignación dentro del gobierno y siguen defendiendo a esta hora que ese fallo es injusto, que es muy grave y que es demoledor. Defienden también la labor de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado en su defensa de lo público, en la defensa de la ley y en la defensa, insisten, de la verdad. Pero a pesar de eso son conscientes de cuál es el siguiente paso a dar y en unos días, como anunció ayer Félix Bolaños, van a poner en marcha ese procedimiento legal para elegir a un nuevo fiscal general del Estado. Será nombrado por el rey a propuesta del gobierno una vez escuchado al Consejo General del Poder Judicial. Así que en los próximos días veremos cuál es ese movimiento. La otra clave es efectivamente la de cómo queda un fiscal que se sabe condenado, pero no sabe por qué. Lo que se ha publicado es la condena, no la sentencia ni argumentación de esa condena. Así que el juez condena, el Supremo condena, pero el fiscal no puede recurrir y tampoco se puede defender. Pedro Gómez, este recurso no cabe todavía. Hasta dentro de al menos 10 días que tengamos la sentencia, no hay posibilidad de recurso. Es a lo que tenemos que esperar, a que finalmente se redacte esa sentencia que, como ayer anunciamos, va a ser, cuyo ponente y quien va a redactar va a ser Martínez Arrieta, el presidente del Tribunal Supremo, una vez que Susana Polo ha tenido que declinar por quedarse en minoría, y una vez tenga esa sentencia ya escrita, el fiscal general del Estado podrá optar primero a pedir un incidente de nulidad en el Supremo, es decir, pedirle al Supremo que anule ese juicio, algo que tiene pocos visos de prosperar, y una vez tenga ya también esa resolución, podría acudir al Tribunal Constitucional solicitando una medida cautelar que paralice la sentencia del Tribunal Supremo, amparándose en que se han vulnerado sus derechos fundamentales, por ejemplo, en el registro que realizó la UCO en su despacho. Y ahora mismo esto ha abierto esos dos canales absolutamente. El jurídico, porque en un caso de filtraciones, el Supremo parece haber corrido para evitar filtraciones. Y filtra la condena, pero no los argumentos, no la sentencia. La situación de indefensión es extraordinaria ahora mismo. Y en lo político, porque prácticamente ninguna fuerza esperaba esto. Las dos cuestiones quedan abiertas y plantean una duda. ¿Se ha hecho justicia o se ha hecho política? ¿El Tribunal Supremo ha seguido dictamen jurídico o dictamen político? Porque esto lo aprueban
solo los magistrados conservadores. No solo no hay unanimidad, los magistrados progresistas van a emitir votos particulares. Así que vamos a leer esa fractura que se abre en el Supremo, porque la cuestión es legítima. ¿Esto es jurídico o esto es político? Adela. Vamos a conocer algo más a esos magistrados, que son 7, con una mayoría conservadora de 5, entre ellos el propio presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. Será quien escriba la sentencia que argumentará la condena. Es también el fundador de la conservadora Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Más jueces. Otro de los que ha condenado al fiscal general es Manuel Marchena, conocido también por presidir el tribunal que juzgó el procés. Presidió además el Consejo General del Poder Judicial en el año 2018, pero acabó renunciando. Lo hizo después de que se publicasen unos WhatsApp del ex portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, admitiendo que su partido controla desde atrás la Sala Segunda del Supremo. Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional. Y además, controlando la Sala Segunda desde detrás y presidiendo la Sala 61. Esta jueza, Carmen Lamela, jueza que instruyó el caso del expresidente del Barça, Sandro Rosell, quien le envió a prisión preventiva durante casi 2 años. Recordemos que luego Rosell fue declarado inocente. Y en este grupo hay 2 jueces más, Antonio del Moral y Juan Ramón Verdugo, quien condenó al cantante César Strawberry por sus tuits, sentencia que después anula el Tribunal Constitucional. Las otras 2 magistradas, estas que estáis viendo que conforman el tribunal, son consideradas progresistas y son Susana Polo y Ana Ferrer. Las 2 están en contra del fallo de la condena y lo van a argumentar en un voto particular. Polo es quien debía redactar la sentencia del fiscal general, pero al estar en contra de la misma, lo va a hacer el presidente de la Sala. Y es cómo y por qué se ha condenado. Porque la filtración no está aprobada. Antes se emite una nota de prensa y esa nota de prensa, que contiene los datos que ya son públicos y que el Supremo había dicho, como ya son públicos, aquí no hay violación de secreto, parece revisada ahora. Lo que el Supremo dijo, esto no es prueba de cargo, parece ser ahora la prueba de condena, la prueba no solo de cargo, sino de condena. Lo que el Supremo dijo, esta nota de prensa descartada, parece ser la prueba de la condena. Así que la pregunta es si esto es jurídico o si esto es político. Y esta pregunta es legítima. Escucho en la mesa, dejadme preguntar a los jueces aquí. Victoria Rosell, magistrada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Señora Rosell, ¿esta es una condena jurídica o esto es un movimiento político? ¿Cómo lo lee usted? Bueno, yo no puedo tildar de política la condena. Además, es que todavía no sabemos si realmente ha sido por esa filtración, que era muy difícil atribuir únicamente su responsabilidad al fiscal general del Estado, habiendo dudas evidentes y racionales de que pudieran haber sido otras muchas personas que no fueron investigadas. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, de esa instrucción que fue solo dirigida a confirmar una hipótesis, como han dicho también hay otras voces jurídicas, o lo ha sido porque en esa nota de prensa hay algún dato o expresión literal, en concreto los delitos que se reconocían en esa labor del Ministerio Fiscal de aclararla. Pero es que ya hubo un auto del Tribunal Supremo de la Sala en octubre de 2024 diciendo que esto no era el objeto de las diligencias, de la investigación, del juicio y de la acusación. Y hay una garantía muy evidente de que solo puede ser condenado por los hechos por los que ha sido a juicio. Claro, en esta hipótesis en la que cualquiera que comente está en inferioridad de condiciones es porque el Supremo ha decidido, bajo su responsabilidad, dar a conocer el fallo y no la argumentación. Así que no debemos hacer elucubraciones, pero porque el Tribunal Supremo ha decidido no hacer pública todavía la fundamentación. Y en verdad, por esa paradójica razón de no dar lugar a filtraciones, con lo cual, a su vez, está reconociendo que en el Supremo hay filtraciones y no se han investigado ni juzgado jamás. Las hubo en el proceso, las ha habido siempre y entre ellos saben que hay responsables de esta cuestión. Bueno. Pero es que es una situación realmente muy preocupante para la ciudadanía y para el propio Poder Judicial. El hecho de que las filtraciones no se condenan deja paradojas
ni siquiera se investigan, deja paradojas tan significativas como que el día antes de esta condena hemos visto cómo se filtra el informe de la UCO sobre el 2% de Santos Cerdán y de Ábalos. Pero esto no se ha investigado. La condena llega en esto. Así que, señora Rosell, permítame, porque hoy digo que en estas circunstancias nos cargamos en lo jurídico y la hemos traído a usted, pero tengo aquí una segunda opinión. Esto es como el segundo médico de cabecera. Voy a buscar una segunda opinión. Baltasar Garzón, señor Garzón, esto es un movimiento jurídico, hay base jurídica, esto es un movimiento político. Estamos haciendo lucubraciones, partiendo de un fallo. No conocemos la motivación, pero en ese fallo hay un dato relevante para mí, y es que habla de filtración o de revelación de datos reservados, lo cual parece que puede excluir documentos, que sería el correo. Y si dice datos reservados, parece que se está haciendo referencia a los datos que constaban en la nota, con un razonamiento que algún magistrado que va a firmar la sentencia había expuesto en corrillos a periodistas en la misma sede del Tribunal Supremo. Esto es importante, y es decir, que quien tiene por razón de su cargo los datos no los puede revelar al margen de que sean conocidos o no. Esto es una posición doctrinal que yo discrepo de ella, pero que va a estar en el núcleo. Días antes yo hice pública una afirmación en la que dije, ojo, que puede haber una vuelta de tuerca más contra el fiscal general, volviendo al punto de partida. Y es que ese punto de partida, llevando razón lo que dice Victoria Rosell, la sala de apelaciones así lo estableció, pero en el auto de apertura de juicio oral se menciona la nota otra vez, y la acusación del decano del Colegio de Abogados de Madrid centró toda su intervención como testigo en la nota, y pudiera ser que esa es la línea, pero no sabemos más porque no sabemos cuál es. Pero no nos pierdan en lo técnico, porque esto se puede disfrazar de técnico, es muy sencillo de entender. Aquí, hasta ahora, lo que se investigaba es quién ha filtrado la confesión de González Amador. Porque el propio Tribunal Supremo dice, literalmente, les leo, de lo anterior se desprende que, aparentemente, en esa nota de prensa que se emite para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, no hay información indebidamente revelada. Lo que está diciendo el Supremo es: aquella nota no sirve de nada, esto no reveló ningún secreto porque ya se conocían los detalles. Ahora el Supremo se va a enmendar a sí mismo y parece que va a condenar por esto, para protesta del propio abogado de García Ortiz, que lo que decía era esto. Oiga, yo no sé de qué me defiendo, si de la filtración o de la nota que ustedes dijeron que no servía y ahora parece que va a ser la base de la condena. No sabemos de lo que nos estamos defendiendo. A estas alturas todavía sigo sin saber si tengo que defenderme de la nota informativa y de su publicación o solo del correo de 2 de febrero. No lo sé. El auto de 15 de octubre dice que la nota no es delictiva porque aparentemente está todo revelado. Yo no sé si eso ha cambiado en su parecer. No lo sé. Pero aún así me tengo que defender. Victoria Rosell, Baltasar Garzón, a los dos les pido lectura de cómo queda ahora mismo el Supremo. El Supremo ahora mismo queda, en fin, bajo sospecha. No se trata solo de una posible incoherencia que hayan realizado, que es verdad que, insisto en que es muy difícil y responsabilidad del propio Tribunal Supremo dar a conocer el fallo sin la fundamentación. Es que hay algo más por encima de esa posible incoherencia, que es la garantía del principio acusatorio, que esa es una garantía de valor constitucional, y puede llevarnos a que el Tribunal Constitucional después anule, no ya por el registro, sino incluso por esta cuestión de que nadie puede ser condenado por algo por lo que no ha sido acusado y abierto el juicio oral, o que se desestimó con ese auto que habéis leído literalmente, ¿no? Entonces, ¿en qué situación quedan cuando gente, yo misma,
perdí un escaño que no puedes recuperar. Cuando Alberto Rodríguez, después de perder el escaño, el Tribunal Constitucional anula esa decisión del Tribunal Supremo, llegas demasiado tarde. Pero allí se alteró, y no es baladí, la composición del Congreso. Ahora estamos hablando de un paso más allá, que es la Fiscalía General del Estado. Entonces, yo comparto con la ciudadanía la preocupación de que un Estado de Derecho puede permitirse culpables a los que no se ha podido juzgar, que no han sido sometidos nunca a instrucción, que no han pisado una comisaría ni un juzgado, ni mucho menos un tribunal, pero no puede permitirse la condena de un inocente. Y ahí hay preocupación también en el Poder Judicial, que ha comentado esta mañana la falta de fuerzas o la falta de orgullo de vestir hoy la toga. Muy buenos días. Ministro, ¿cómo lo lee hoy, 24 horas después? Es muy evidente el mensaje político que se envía, en efecto. Ahora lo dice más gente, he escuchado también al señor Rufián. Algunos llevamos diciéndolo hace un año. Hay un mensaje muy potente de impunidad. Y hoy hay una fiesta a la que se suman muchos que están celebrando la impunidad. Y es muy grave, porque una regla básica del Estado de Derecho, no solamente la separación de poderes, es también que todos tenemos nuestros derechos iguales y no puede estar nadie por encima de la ley. Nadie es nadie, tampoco la señora Ayuso. Por lo tanto, muy grave, muy triste, muy preocupado, pero también con muchas ganas de combatir todo esto porque es profundamente injusto. Es más, me apena mucho ver a periodistas que no defienden el periodismo, me apena mucho ver a jueces que no defienden la justicia, pero desde luego no nos va a restar ni un ápice de voluntad de seguir luchando por la democracia, por el derecho y por la verdad, que parece que algunos han olvidado la importancia de la palabra la verdad. Ministro, ¿usted cree que esto es una sentencia jurídica o política? Es imposible opinar sobre los fundamentos jurídicos porque no tenemos la sentencia, tenemos solamente el adelanto de un fallo, pero lo que puedo afirmar, y si alguien es capaz de desmentir lo que voy a decir que lo haga, es que varios periodistas de reconocido prestigio le han dicho al juez a la cara que no habían recibido esa filtración del fiscal general. Fin. Esta sentencia viene a decir que todos esos periodistas han mentido y son periodistas de verdad, gente que lleva muchos años luchando precisamente contra el poder, que lleva muchos años peleando por la verdad y que han sido claros y contundentes. Este juicio no investigaba 8 cosas, investigaba una y era si había habido una filtración, sí o no. Y le han dicho allí, quien lo sabe de verdad, nadie sabe de verdad que pasa más que el que ha recibido esa filtración y varios de ellos han afirmado de forma contundente que no es así. Pero todo esto es una broma de mal gusto. Porque todo esto tiene su origen en un supuesto delito cometido por la pareja de la señora Ayuso. Esa es la verdad. Y en ese momento se pone a funcionar la maquinaria de Miguel Ángel Rodríguez para desviar la atención, para presentar una denuncia al que persigue el delito. Y por lo tanto es profundamente triste, pero triste para todos, porque hoy es el fiscal general y mañana puede ser cualquiera. El mensaje es demoledor. Yo tengo una pregunta que desde luego creo que es muy importante. Si se empieza condenando a un inocente sin pruebas, nos vamos a acabar, espero, liberando a un culpable con todas las pruebas. Espero. Señor López, ¿ustedes lo toman como una advertencia a ustedes? Sí, puede caer un fiscal general del Estado, puede caer una esposa, un hermano. ¿Ustedes lo toman como un mensaje al presidente del gobierno? Mire, este gobierno es profundamente respetuoso con la justicia, más incluso que algunos jueces. Por eso, precisamente, acatamos la sentencia y pondremos en marcha los mecanismos que hagan falta. Pero lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo. Por favor, eso no. Por favor, que nos traten como adultos. Hay gente que está politizando la justicia, es evidente. Hay casos donde hay cosas que sustanciar y casos que no, es evidente. ¿Hay gente que está utilizando la justicia para hacer política? Por supuesto que sí. Eso es así. Por cierto, tampoco es nuevo, ha pasado en muchas ocasiones. En estos 50 años de democracia no es la primera vez que vemos una sentencia injusta. No es la primera vez que vemos cómo se archivan denuncias con todas las pruebas contra dirigentes del Partido Popular y cómo se absuelve en casos donde había pruebas. No es la primera vez. Los periodistas fallan a veces, los políticos fallan. Los jueces son los únicos que nunca fallan. Son los únicos sobre los que no se puede criticar, no se puede opinar.
Yo no puedo comulgar con ruedas de molino. Yo no puedo aceptar algo que sé que es falso, porque además he escuchado a los verdaderos protagonistas, a los que saben la verdad, por cierto, a los que solo tienen la verdad, a gente cuya profesión consiste en eso, en la verdad. Ser tan contundentes, no es tan fácil que un periodista se moje de esa forma como han hecho, porque saben que están defendiendo la verdad. Y todo eso da igual. Señor López, el Partido Popular ha pedido su dimisión, la del gobierno, y no un relevo, sino simplemente la convocatoria de elecciones. ¿Esto puede provocar esa crisis política? Bueno, yo creo que el Partido Popular pide la dimisión una vez cada media hora más o menos, da igual, porque llueva, porque truene, por lo tanto el señor Feijóo ya hace eco, ya no hay quien le escuche ni quien le siga. De hecho, por cierto, es un drama porque una vez más se demuestra que no pinta nada, que aquí quien manda es la señora Ayuso y el señor Aznar, que dijo aquello del que pueda hacer que haga, y en eso estamos, en que el que pueda hacer que haga. Por lo tanto, este gobierno va a seguir luchando por defender la democracia, por defender los valores constitucionales, por defender la igualdad entre todos los españoles. Imagen en directo, señor López. Ahora mismo están llegando los Reyes al Congreso de los Diputados. Hoy la imagen es una imagen que se pretendía institucional. Está siendo una imagen hoy de confrontación, de choque de poderes. ¿Qué tipo de fiscal, señor López? ¿Qué sucesor va a tener Álvaro García Ortiz? No voy a entrar en eso, le corresponde al ministro de Justicia. Ya dijo ayer que cuando proceda, cuando sea menester, no tenemos la sentencia todavía, se procederá a activar los mecanismos, pero yo vuelvo a subrayar la importancia de algo que es muy de fondo y que en el fondo depende de la gente. La gente tiene que saber si se quiere dejar seguir engañando y seguir amparando comportamientos que son verdaderamente injustos o no. Yo lo que le digo es que se hace un relato sobre un particular, un español individual que con sus recursos, no mire usted, con los recursos de todos. Yo lo que le digo es que es el dinero público el que va a pagar, a liquidar con 1.000 millones más de lo presupuestado a un grupo de sanidad privado, que ese grupo de sanidad privado es el con el que hace negocio la pareja de la señora Ayuso, que finalmente, encima, supuestamente desgrava Hacienda, oculta Hacienda 350.000 euros de ingresos, y que todo eso sirve para financiar un piso y un ático. Es que todo acaba en el ático, y por lo tanto, nosotros vamos a ser contundentes. Yo, desde luego, no me pienso dar aludido por esas amenazas del Partido Popular y de la señora Ayuso de que todo aquel que sea valiente para denunciar va a ir para adelante, como dicen ellos. Yo voy a seguir denunciando todas las corruptelas de la señora Ayuso y voy a seguir apelando a los madrileños y las madrileñas para que cambiemos las cosas en Madrid. Óscar López, ministro, le agradezco que esté aquí con nosotros. Cuídese, un abrazo. Gracias a ustedes. A esta hora la imagen en directo, la que están viendo en el Congreso de los Diputados, donde los Reyes efectivamente tienen acto para esos 50 años. Y de fondo efectivamente esa mentira, esa declaración, recuerdan ustedes, aquella de no tengo pruebas, pero tengo el pelo blanco, porque todo esto parte de una mentira, la mentira que fabrica el aparato de Isabel Díaz Ayuso, pero todo esto se ha cobrado una víctima, no quien mintió, sino al fiscal general del Estado, pese a que hemos escuchado en el Supremo a Miguel Ángel Rodríguez reconocer esto. Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal. Baltasar Garzón, ¿ha ganado Ayuso? Hemos perdido todos. Y no es solo una cuestión política o que vaya contra el presidente del gobierno, va contra la ciudadanía, o mejor dicho, la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. La Administración de Justicia tiene que ser clara, concreta, que se comprenda. Esto no se comprende. Lo que ha ocurrido después de un juicio que no se quiso retransmitir, pero que se ha conocido, no se entiende. Y si ahora ha habido una variación de objeto y nos vamos a la nota, ¿para qué el registro brutal que se hizo en la Fiscalía General del Estado? ¿Para qué toda la parafernalia que se ha hecho en torno a esto? ¿Qué ha sido? ¿Un ardid
de tener en reserva esa nota para al final dar el golpe y decir que había que reservar esos datos es muy grave. Ataca a la credibilidad de la justicia, ataca al Ministerio Fiscal, me ataca a mí personalmente. Yo estoy devastado, no me puedo creer lo que estoy viviendo porque ya lo he sufrido y debería de creerme esa posibilidad hace años. Pero creía que no iba a ser posible porque he sido observador desde fuera, aunque próximo, y no tiene sentido. Toda la noche le estoy dando vueltas. No he dormido. Duermo poco, pero no he dormido, porque es que no entiendo nada, no entiendo qué pasa por la cabeza de esos magistrados. ¿Cómo es posible que 5 personas hayan firmado ese fallo, lo hayan hecho de esta manera? Yo sí estoy esperando a los razonamientos, pero es muy grave. Tienen que ser absolutamente convincentes porque la polarización y la desconfianza que ha generado esta decisión va a pasar muchos años para que volvamos a recuperar la confianza. Yo la he perdido totalmente. Diputada y secretaria política de Podemos, Irene, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Estamos hablando de la noticia, no sé si del día, de la semana, probablemente del mes o de la legislatura. Esta condena, sin duda, aún no sabemos la sentencia, es un gran motivo de análisis. Lo primero que voy a preguntar, Irene, es ¿cómo calificarías esta condena? Porque no sabemos la sentencia. Esta condena, hay quien habla de golpe judicial, hay quien habla de golpe blando, hay quien dice que no, que el Estado de Derecho está demostrando funcionar. ¿Cómo la valora Podemos? Bueno, de blando no tiene nada, es puro golpismo judicial y mediático porque las dos patas se relacionan, no es solamente golpismo judicial, también se lleva durante meses por parte de los medios siguiendo una estrategia golpista de los medios de la derecha, los medios reaccionarios, para crear las condiciones que faciliten también esta condena y para amplificarla, ¿no? Y efectivamente es puro golpismo por parte de unos sectores reaccionarios que tienen secuestrado el poder judicial, el poder mediático, una parte del poder político, el poder económico y que hacen que nuestro Estado pues sea un Estado completamente corrupto, que hay que cambiarlo de arriba abajo. Es decir, que es que de verdad nos quedamos cortas cuando dijimos que hay que reventar el poder golpista de la derecha. Es que la derecha en este país se ha puesto el traje del fascismo como se lo pone cada vez que quiere impedir las transformaciones sociales y que cree que cuando la gente vota les pueden quitar el poder que tienen y les pueden quitar su cortijo, porque ellos entienden que España es su cortijo y que los tribunales españoles son su cortijo, y ellos cada vez que ven su poder amenazado por las transformaciones feministas, por las transformaciones sociales, porque la gente votando elige un gobierno de izquierdas como en la Segunda República, pues dicen, oye, pues me pongo el traje del fascismo y golpismo, y precisamente por eso ni condenan el franquismo y han seguido una política de amnesia y nos mandan el mensaje ayer, un 20N a 50 años de la muerte del dictador, para decirnos, oye, que hoy como ayer, si lo necesitamos para defender nuestros intereses, vamos a practicar el golpismo judicial, el golpismo mediático, el golpismo político, lo que haga falta, porque a nosotros la democracia o dictadura nos da igual, lo que nos importa es que aquí mandamos nosotros. Así que tened miedo, ciudadanía, tenga miedo todo el mundo, porque a nosotros no se nos toca, a Ayuso no se toca, a quien defiende nuestros intereses en el poder político, económico, mediático, no les vais a tocar, no van a tener ninguna consecuencia por lo que hagan, igual que no tuvo ninguna consecuencia quienes financiaron el franquismo, quienes se hicieron de oro con el franquismo, quienes apoyaron la dictadura, y todavía España es el único país de Europa que no ha juzgado ningún crimen del franquismo, pues hoy vuelven a hacer lo mismo, vuelven a decirnos, oye, que si lo necesitamos practicaremos el golpismo, que aquí mandamos nosotros y que lo que decida la gente, pues nos da igual si la gente quiere feminismo, quiere avances sociales y democráticos y nosotros no, aquí en España se va a hacer lo que yo diga, es puro golpismo y no hay más que ver quién pone la sentencia, que creo que lo estabais hablando antes, es el mismo tribunal, excepto 2 de los magistrados que juzgó injustamente a Isa Serra. Quiero recordar que cuando denunciamos Podemos y Pablo Iglesias siendo vicepresidente esa condena contra Isa Serra, se escandalizaban todos, el Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado, los medios decían que como un vicepresidente iba a cuestionar una decisión judicial, el PSOE mirando para otro lado, pero es que si analizas quiénes están ahí, pues son los grandes clásicos. Lamela juzgó por terrorismo el caso Alsasu, que luego se demostró que no era terrorismo. El del Moral, un tipo del Opus Dei. Verdugo, un tipo que condenó a Strawberry, a César Strawberry por unas canciones o por unos tweets y que después el Constitucional
anuló la sentencia. Mi favorito de todos, que es Manuel Marchena, es el que firmó la carta exigiéndole a Batet que le retirara un escaño a Podemos, y ahí de nuevo el PSOE colaborando con el golpismo judicial, retirando a Podemos un escaño que luego el Constitucional dijo que esa sentencia contra Alberto Rodríguez era injusta. Un tipo que tiene el dudoso honor de participar en un caso único en democracia, que es que a la hija de Manuel Marchena, Sofía Marchena, el Boletín Oficial del Estado le otorgó la plaza número 36 de 35 plazas convocadas para fiscales. Es decir, caso único en democracia en la que para la hija de Manuel Marchena justo aparece una plaza inexistente para que pueda ser fiscal. El mismo que ha participado en los juicios del Procés y del que el PP pues presumía de que gracias a él controlarían el Supremo y el Poder Judicial por la puerta de atrás en esas famosas declaraciones de Cosidó cuando era el portavoz del Senado. En fin, pues es que claro, hemos llegado a esta situación porque les hemos durante mucho tiempo, una parte de quien debía estar denunciando ese golpismo, sobre todo la progresía, pues ha estado mirando para otro lado o dejándoles actuar porque pensaban que nos iban a reventar a las de Podemos y a las independentistas y a las feministas y a las activistas y que eso no les iba a tocar a ellos. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es democratizar con urgencia el Poder Judicial y cambiar de arriba abajo este Estado corrupto y antidemocrático que está poniendo en juego la democracia. Esa iba a ser justo mi siguiente pregunta, porque claro, hemos visto que por un lado está la reacción, vamos a decir, más institucional del gobierno a través de Félix Bolaños, diciendo que respetan y acatan la sentencia, porque tienen el deber legal, por cierto, de hacerlo así, aunque no la compartan. Esto es lo que ha dicho Félix Bolaños. Pero luego otros representantes también y miembros del gobierno, como es el caso de Óscar López, que directamente hablan de una interpretación política completamente de esto, de desolación, de etcétera. Vale, estamos viendo que hay discursos ahí que a lo mejor no son exactamente iguales, cada uno cumple un rol, pero que no se comparte esto, aunque se respete y se acate. ¿Cómo se valora, cómo valorarías la reacción desde el Partido Socialista en concreto a raíz de esta condena y qué es lo que deberían hacer? Porque si no puede dar la impresión de que pues no hay nada que hacer porque nos han ganado ya los golpistas. Entonces ya no hay mucho más que hacer. Pueden condenar a alguien sin pruebas. Pueden condenar a alguien que sabemos que los testimonios han dicho todo lo contrario, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo valorar esta reacción del gobierno? Si es suficiente, si es insuficiente, si es contradictoria, a lo mejor es lo que puede parecerle. O qué es lo que deberíamos hacer ahora. Porque claro, la pregunta es, ¿y ahora qué? Con el fiscal general del Estado condenado, Irene. Bueno, yo creo que la hora que es muy claro. Hay que democratizar el Estado de arriba abajo. O sea, hay que cambiarlo todo. La estructura del Estado es ahora mismo un freno para la democracia y para la garantía del derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, los derechos más básicos de la gente. Es decir, la estructura del Estado está secuestrada por fuerzas reaccionarias, el rey a la cabeza de todo ello. Quiero recordar que todas las sentencias, pero esta también, se dictan en nombre del rey, y hay en España unas fuerzas reaccionarias que se están atrincherando en los poderes del Estado para impedir las transformaciones sociales y para impedir que este país avance. Y eso lo ve todo el mundo con claridad, que el Estado está corrupto, que qué es esto de los jueces, de que sean impunes, de que puedan hacer lo que les salga de las narices sin ninguna consecuencia, de que se crean que España es su cortijo. Hay que democratizar el poder judicial, hay que democratizar el poder mediático. Y eso, desgraciadamente, tiene un coste político, porque quitarle el poder a esta gente que lleva teniendo el poder desde que dieron un golpe de Estado en España y luego 40 años de dictadura, y cuando además no han pagado ninguna consecuencia por dar un golpe de Estado, por 40 años de dictadura, por enriquecerse esclavizando a republicanos presos y esclavizados, cuando no han pagado ninguna consecuencia, pues se creen que lo pueden volver a hacer con total impunidad, con la misma impunidad con la que lo hicieron hace 100 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que esto no quede en la impunidad, democratizar el Estado y quitarles el poder e ir a por todas, que es lo que le llevamos diciendo al Partido Socialista que hay que hacer durante mucho tiempo. Imagínate, Laura, que ahora nosotras nos pusiéramos a decir lo que el Partido Socialista, Ignacio Escolar y Maraña y todos los periodistas progresistas nos han dicho desde el Grupo Prisa, desde el diario.es, desde Infolibre, cuando nosotras sufríamos este escándalo, decir, oye, os veo muy enfadados, con el ceño fruncido. Por favor, un poco más de seriedad. España es un Estado de Derecho, una democracia plena. Los jueces solamente se dedican a aplicar la justicia. Por favor, tranquilidad, un poco más de sonrisa. Vamos a hacerlo con calma. Un poco de autocrítica. Algo habrá hecho el fiscal general. Algo habrá hecho el Partido Socialista. Autocrítica, por favor, que habéis llegado a esta situación por algo que habréis hecho vosotros. Pues hombre, a lo mejor no solamente estaríamos siendo injustos, sino que con ese discurso negacionista del golpismo estaríamos poniendo en riesgo la democracia. Por suerte, la izquierda en este país no es como ellos. Y nosotras ahora
No les vamos a pedir que dimitan, como le pidieron a Mónica Oltra, no les vamos a pedir que hagan autocrítica, porque sabemos a quién nos estamos enfrentando, que es una derecha golpista, que solo entiende un lenguaje, que es el poder de la democracia. Y, por tanto, ejercer ese poder hasta las últimas consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Que si la gente vota gobierno progresista, lo que hay que hacer es nacionalizar empresas, poner topes a los precios de los alimentos, democratizar la justicia, quitarles el poder que ellos usan de forma antidemocrática para usarlo de forma democrática, tal y como quiere la gente. Y para que ellos no puedan hacer lo que llevan haciendo estos años, que es el Parlamento vota una ley solo si es sí. A mí no me gusta la ley, pues no la cumplo y hago una ofensiva judicial para que la gente desconfíe de esta ley. La ley de amnistía la decide la gente a través de sus representantes. ¿No me gusta? Pues no la cumplo. Bueno, pues a lo mejor el chollo este que tienen algunos jueces en España, absolutamente golpistas, que se están dedicando a intentar que en España pase lo que ellos quieren y no lo que quiere la gente, se tiene que acabar. Y eso quiere decir que cuando nos dan el poder para hacer cosas de izquierdas, no podemos decir, ahora ya no hagáis ruido, por favor, ahora ya no vayáis demasiado lejos. No, si nos votan para hacer cosas de izquierdas y feministas, hagámoslas. Y si nos votan para democratizar la justicia, no pactemos el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. Pactémoslo por la izquierda, desde el feminismo y sobre todo desde parámetros democráticos, para que en España pase lo que quiere la gente y no lo que quieren estos jueces y estos poderes mediáticos golpistas, que insisto, es que lo que están mandándonos como mensaje justo a 50 años de la muerte del dictador es que en España mandan ellos. Pues no, miren, en España manda la democracia. A raíz de algo que comentaba, precisamente, esto de que ha habido un momento en el que, claro, se pudieron posicionar diferentes voces, como se están posicionando ahora con el PSOE, con respecto a cuando la operación era contra Podemos o contra los independentistas y no pasó, ¿no? Parece que han llegado tarde, pero han llegado. Y a partir de ahí hay diferentes lecturas de por qué ha ocurrido esto con el fiscal general. Y entonces yo quiero plantear las ideas que han ido saliendo en diferentes medios, a ver qué es lo que opina Podemos. Porque por un lado hay quienes dicen, el gran mensaje que nos están enviando es que no se puede tocar a Ayuso. Aquí en la mesa hemos estado debatiendo si es solo Ayuso o si hay algo más de fondo. Esa es una de las lecturas. Pero la otra, eso es lo que también apuntaba aquí Baque Gómez y que lo has comentado un poco superficialmente, a ver si ahora profundizamos, y es el hecho de que justo este fiscal, Álvaro García Ortiz, en su día, cuando hubo la operación contra la ley del solo sí es sí, se posicionó de alguna forma con la línea del Ministerio de Igualdad. Cuando luego hubo la operación contra la ley de amnistía, se posicionó defendiendo la soberanía del Poder Legislativo, en ese caso. Es decir, tenía en dos momentos en que la operación judicial iba muy por la acera opuesta a la que estaba demostrando este fiscal general del Estado. ¿Hasta qué punto hay también una especie de vendetta concreta con Álvaro García Ortiz, Irene? Yo creo que las dos cosas pueden convivir. Es evidente que los golpistas en España van con todo. Ellos van en modelo apisonadores. Se puede meter en la cárcel a las 6 de la Suiza, se puede meter en la cárcel a antifascistas por ir a una movilización contra Vox. Se puede ir contra las feministas y contra el derecho a la libertad sexual e intentar derribar el consentimiento como centro del Código Penal porque no les gusta que las mujeres tengamos derechos, porque eso desafía su poder. Se puede ir contra la ley de amnistía, se puede ir contra los de Podemos, se puede ir contra los independentistas. Y como durante demasiado tiempo, no solamente la derecha, sino que también la progresía les ha puesto la alfombra roja para que practiquen ese golpismo, negando que fuese golpismo y diciendo algo habrán hecho estos independentistas, algo habrán hecho las feministas, echando a Podemos del gobierno porque resulta que el problema no era el golpismo judicial, sino que Podemos hacía ruido, pues ellos van como formato apisonadora y el que caiga, que vaya cayendo, ¿no? Y ahora también van a por el Partido Socialista porque lo que están queriendo es recuperar todo el poder para ellos y no dejar ni un hueco a la posibilidad de que continúen las transformaciones en España. Porque ¿qué pasa si por casualidad cuando se vuelven a convocar elecciones generales la gente sigue sin votar? Mayoría de derechas y quieren que continúe un gobierno que de hecho votan para que vuelva a haber izquierda en el gobierno, votan para que Podemos vuelva a estar en el gobierno, para que las feministas dejen de estar en un cajón encerradas por el Partido Socialista y para que se vuelva a recuperar la capacidad de transformación. Pues quieren impedirlo por todos los medios y eso creen que ahora mismo pasa porque sus más fieles, como por ejemplo Ayuso, sean los que acaparen todo el poder. Pero evidentemente yo creo que también
hay un componente especial contra el fiscal general del Estado, que es que en 2 decisiones muy importantes el fiscal general del Estado se colocó del lado de la democracia, y eso fue en la ley de amnistía y su posición en la ley de amnistía, y el segundo, efectivamente, como estabais diciendo, en la ley Solo sí es sí, donde el fiscal general del Estado hizo una circular exquisita, excelente, impecable, en la que explicaba cómo, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no cabían las rebajas de condenas, y donde defendía el consentimiento como centro del Código Penal y donde defendía la ley Solo sí es sí. Y yo tengo la opinión de que, efectivamente, a Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado, no le perdonan que en 2 momentos en los que ese poder judicial golpista y reaccionario tenía claro que iba a usar su poder en contra de las decisiones democráticas de la gente, tanto para ir contra el derecho a la libertad sexual como para ir contra la ley de amnistía, no soportan que una parte de ese poder que ellos consideran suyo, como es la Fiscalía General del Estado, dijese, oiga, no, yo no me voy a plegar a vuestro golpismo y yo voy a ponerme del lado de la democracia y del lado de la verdad, que es que el problema no es la ley, son los jueces, y que en este país quien tiene que decidir si el consentimiento está o no en el centro del Código Penal no es el señor Manuel Marchena, es la gente a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados. Creo que a él no le perdonan esto y que hay un componente de castigo ejemplarizante para que nadie más se atreva a desobedecer cualquiera de los mandatos de la derecha golpista que ahora mismo controla el Poder Judicial, pero creo que en realidad pues también hay un componente de que, oye, ellos van con la pisonadora, van con todo, y el que pueda hacer que haga, como decían, y el que tenga que caer, que vaya cayendo, y no será el último, ¿eh? Esto lo que demuestra es que van con todo, van sin límite, y que o le reventamos el poder golpista de la derecha, o el poder golpista de la derecha va a reventar la democracia y va a reventar a las principales caras visibles de estos años, una por una, no solo de la política institucional, también de la gente que está en las calles luchando, y nos va a llevar a una situación de autoritarismo y de falta de garantías democráticas que es insostenible.